de Larraín Vial, Colombia. Nuestros panelistas: Álvaro Pedraza, Research Economist, Finance and Private Sector Development Research en el World Bank. Jaime Alberto Upegui, presidente de Scotiabank Colpatria. Juan Sebastián Ruales, Chief Revenue Officer de Rappi. ¿Aló? ¿Listo? Bueno, bienvenidos. Gracias por haber venido al Congreso de Asobolsa, organizado por la Bolsa de Valores y la Asociación de Comisionistas de Bolsa. Llevamos hablando 2 días de confianza y creo que el resumen que hemos podido darnos cuenta es que en la medida que hay más confianza en una economía, hay más crecimiento, hay más riqueza, hay más rentabilidad para las empresas, hay menos costos transaccionales, hay menos costos de regulación. O sea, realmente es importantísimo poder cultivar la confianza. Acá en este panel lo que hemos querido hacer es invitar a 3 expertos de sectores diferentes para ver muy en la práctica, en el día a día, de cómo ellos en sus empresas han logrado construir confianza y para poder de esa manera traer ejemplos, traer buenas prácticas que podamos utilizar en el mercado de valores. Pero antes de empezar, quería hacer un pequeño ejercicio. Hasta ahora hemos hablado teóricamente de lo que es la confianza y todo el mundo dice, sí, buenísimo la confianza, pero yo quiero hacer un pequeño ejercicio para que ustedes en un momento dado sientan lo que es tener la confianza o no tener la confianza. Entonces, si ustedes confían en mí, que espero que sí, les voy a pedir que por favor saquen su billetera. Saquen su billetera, todos, vamos. Saquen su billetera. O el celular. Si no tienen la billetera, puede ser el celular. A ver, doctor Felipe Lega, todos, por favor. ¿Ya? Y se lo van a pasar, van a hacer 1 y 2 al que está a su derecha. A ver, vamos. Sí. Ah, bueno. A ver, vamos a hacer esto. Pásenlo para allá y yo te paso allá. ¿Ya lo pasaron? Hay personas que se pueden quedar sin celular o sin... ¿Ya hicieron ahí un cambalache? Bueno, lo importante es que ustedes no tengan su celular o su billetera. ¿Ya? Yo veo ahí una compinchería ahí que... La pregunta que les quiero hacer en este momento y es que se contacten con lo que están sintiendo, con su sentimiento y es... Bueno, además, obviamente no voy a pedir eso, pero ¿qué tal que yo pidiera a esa nueva persona que recibió su billetera que la abra? No vayan a hacer eso, por favor, no lo vayan a hacer. Pero lo que yo quisiera por un instante es que ustedes cierren los ojos y ¿qué están sintiendo en este momento? ¿Ustedes están tranquilos porque su billetera lo tiene un amigo, alguien en el cual ustedes confían, entonces les da tranquilidad? ¿O les tocó una persona que ni idea quién es y qué tal que me vaya a abrir la billetera y sacarme el billetico de 50,000 pesos que acabo de sacar esta mañana? ¿Qué se siente cuando uno tiene confianza? Uno se siente tranquilo, relajado. ¿Y qué se siente cuando uno no tiene confianza? Angustiado, miedo, pánico, angustia. Y la otra pregunta que haría es, teniendo la billetera de la otra persona o el celular, que en este caso nosotros que trabajamos en el mercado de valores, pues eso es lo que estamos haciendo todos los días con nuestros clientes, ¿qué sienten al tener la billetera de otra persona? ¿Responsabilidad? ¿Ah? Bueno, ahora por favor devuelvan las billeteras para que puedan concentrarse, porque si no se van a... Antes de empezar... Sí. Asegúrense, por favor, me dicen todos que ya tienen la billetera en su mano. Bueno, este era un pequeño ejercicio práctico para salirnos de la teoría y poder entrar en lo que es sentir, construir confianza, tener confianza. Entonces, con esa pequeñísima introducción, vengo ya a presentarles a mis ilustres panelistas. Tengo acá al doctor Álvaro Pedraza, colombiano, trabaja en el Banco Mundial, PhD, que después nos estará contando un ejercicio muy interesante que ha estado evaluando acá en Colombia. A mi derecha el doctor Jaime Alberto Upegui, presidente del Banco Scotiabank Colpatria,
que además tiene la característica de que había sido presidente del Banco of City. Entonces ahí ahorita nos estará contando esa experiencia, y el doctor Sebastián Ruales de Rappi. Tal vez la primera pregunta que voy a empezar a hacerle a los tres, y si quieren vamos en orden, empezando contigo, con Sebastián, es ¿cuáles son los ingredientes o elementos que ustedes consideran que en su sector o en donde ustedes han trabajado se requiere para construir confianza, para tener confianza? Vale, perfecto. Primero, pues agradecerle a ustedes por la invitación. Cuando me invitaron a participar de esto, empecé a pensar como un poco cómo podía tratar de traducir lo que Rappi está tratando de construir a nivel de confianza y la escalabilidad que se genera a través de esta en un servicio como pues, Rappi, que viene creciendo de forma significativa en la industria. Y lo que encontramos es que este tipo de foros son muy especiales. ¿Y son muy especiales por qué? Porque de cierta forma todos ustedes están aquí porque comparten una serie de valores y serie de creencias que al final del día son relacionadas y son similares para todos ustedes, y eso hace que ustedes decidan por ustedes mismos estar aquí. Y al final del día, cuando identificamos cuáles son las personas que comparten con nosotros ese mismo set de valores, es cuando se nos permite generar un ambiente donde hay confianza. Dicho esto, la confianza deja de ser algo que decimos que hacemos, sino algo que compartimos genuinamente con la persona que está en nuestra contraparte, o con las mismas personas que están en el mismo lugar y en la misma posición que nosotros. Y deja de ser algo que es intuitivo, racional, y se vuelve un tema mucho más profundo y mucho más de ese gut feeling que te hace creer o no en una persona. Dicho esto, creo que hay tres grandes elementos que hacen que seas más o menos confiable, y esos tres elementos son la empatía, y qué tan cercano estás al nivel de comunicación de las cosas que estás queriendo decirle a tu contraparte; la autenticidad, y es que la persona piense genuinamente que lo que estás vendiéndole, lo que estás hablando con ellos, de verdad se relaciona y entiende lo que esta persona está necesitando y que genuinamente lo estás haciendo; y por supuesto que la lógica detrás de lo que estás haciendo haga sentido para ti como para tu contraparte. Creo que cuando unís estos elementos, pues haces una mezcla bastante interesante de lo que creemos nosotros que puede ser la confianza. Ok, muchas gracias. Jaime Alberto, por favor. Primero, gracias por la invitación al Congreso. Es la primera vez que participo en el Congreso de Asobolsa, así que me siento muy complacido de estar con ustedes. Gracias por la invitación. A mí me gusta ser muy práctico en los mensajes que mando, y yo les diría que lo primero que para construir confianza en una entidad en donde uno esté trabajando, el mensaje es: trate al cliente como usted espera que traten a su mamá en cualquier parte que la estén atendiendo, así de sencillo. Y esto lo digo porque en alguna oportunidad llegó mi mamá: mi hijo, imagínese que fui al banco y me vendieron un seguro, lo más importante. Cuando me pongo a conversar con mi mamá y miro el seguro que le vendieron, la realidad es que la señora no necesitaba ese seguro. Obviamente tampoco le dije: no, mamá, ¿cómo se te ocurre? Sino: muy bien, mamá, muy buena compra financiera. Entonces, ese mensaje, si uno lo trae a la realidad del día a día, pues uno tiene como organización que ser responsable de cara a ese proceso. ¿Y qué significa para mí ser responsable? Primero, tener unas políticas claras de cara a los clientes. Los clientes hay que segmentarlos, es muy diferente pues cómo se atiende un cliente corporativo en donde hay dos partes profesionales que están de tú a tú discutiendo un tema, a cómo se atiende una persona natural que es neófita en uno de los procesos que se esté atendiendo y manejando. Esto supone que tiene que haber políticas muy claras de prácticas de ventas que se estén manejando en la organización, y debe esas políticas de prácticas de ventas instruirse y capacitarse al personal. Ahora, para hacer que el personal esté comprometidas con ellas, hay que tener una fuerte cultura, unos valores en donde este concepto de estar centrado en el cliente se viva todos los días,
Pero no solamente hay que tenerlo, hay que asegurarse que la compensación variable esté alineada no solamente a estimular las ventas y cumplir las metas de la compañía, sino que esas metas que se cumplan con la ética y con los estándares que quiere hacer. Entonces, la compensación variable, por ejemplo, es un elemento importante, el entrenamiento. Y muy importante también asegurarse que se tengan procesos en donde pueda estarse validando que efectivamente se cumple con ese valor. Y de cara al cliente, ser muy consistente. Y ahí hay un valor estratégico. Si estamos en un negocio, entender que ese negocio es de largo plazo, porque el cliente va a sentir cuando uno entra, está saliendo, entra y sale, y entiende esa inconsistencia. No, primero que todo, gracias por la invitación, acompañarlos, ver muy caras conocidas. Ayer lanzaba una idea que me pareció bastante provocativa sobre el tema de cómo ha venido creciendo el conocimiento exponencialmente de toda la humanidad en los últimos años. Y en particular el mensaje era, dentro de unos cuantos años, en 3 días se duplica el conocimiento. Eso es cierto a nivel de la humanidad, pero a nivel individual estamos en una época donde individualmente tenemos muy poco conocimiento de cómo funciona todo. Yo esta mañana cogí el ascensor, bajo, no tengo ni idea cómo funciona, prendo la ducha, no tengo ni idea cómo sube y la presión y la calefacción. Estoy hablando a través de un elemento que manda unas ondas electromagnéticas y se transfiere mi voz. No tengo ni idea cómo funciona, pero lo utilizo. Y de cierta forma eso, ¿qué hace? Que tengo muy poco conocimiento de los detalles, pero simplemente pues confío en que funciona. ¿Por qué? Porque tengo cierta familiaridad. Porque sé que la tecnología no está sesgada en contra de mí, no es que cuando yo coja el micrófono va a hacer algo en contra mío, yo sé que las reglas funcionan igual para todos, que se van a cumplir. Entonces, de cierta forma, pensando en los elementos para construir confianza, sí, la información es importante, sí, la transparencia es importante, pero no necesitamos tener todo el tiempo toda la información. Y la familiaridad tiende a generar mucho más efecto. De cierta forma, al final, la confianza, estoy de acuerdo con Sebastián, son unas ciertas heurísticas que uno utiliza cuando las decisiones son demasiado complicadas y para mí es fácil simplemente actuar de forma. Y termino diciendo lo siguiente, pensando en la discusión que vamos a tener ahora en este panel sobre cómo desarrollar confianza para el mercado de capitales, creo que es importante saber qué no es la confianza. O sea, que cosas que son diferentes a la confianza, ortogonales a la confianza. Y me refiero a 2 cosas en particular. Uno, no es la aversión al riesgo. Son conceptos bien diferentes. E inclusive en temas de economía comportamental, la confianza y la aversión a las pérdidas son temas completamente diferentes. Tan diferentes que de hecho la literatura reciente ha encontrado, pues la literatura académica, que la confianza, pues si comparáramos un país como Colombia con Estados Unidos, la aversión a las pérdidas de la gente es muy similar, no somos muy diferentes. Pero en términos de confianza con las demás personas, en términos de confianza en las instituciones, hay mucha diferencia. Y de hecho encuentran que las diferencias en participación, por ejemplo, en mercados accionarios, la falta de confianza explica el 50% de todo lo que encuentra uno de diferencias entre países sobre el tema de la confianza. Solamente ese tema. Entonces creo que vale la pena como lo que estamos haciendo en este ejercicio. Muchas gracias, muy amable. Bueno, ya entrando un poco más en profundidad en cada uno de los sectores, el banco Scotiabank Colpatria acaba de adquirir todos los clientes retail del Banco Citi. Y la pregunta que tal vez te haría a ti, Alberto, es ¿qué han hecho para ustedes poder, digamos, minimizar el número de clientes que se vayan, que antes eran de Citi, ahora es de Scotiabank Colpatria, y para poder rápidamente que esos clientes empiecen a confiar en ustedes? Muy bien, la operación se anunció en enero 31, obtuvimos la aprobación de la superintendencia en junio 18 y tomamos el control de la operación del banco a partir de junio 30, la noche de junio 30 julio 1. Entonces, durante la primera fase, entre enero 31 y julio 18, que era la aprobación regulatoria, realmente no tuvimos la oportunidad de tener una comunicación muy activa con los clientes, que era parte de lo que hubiésemos querido tener. Y por eso, porque entendemos que esa construcción de confianza se hace o se crea mediante una comunicación muy transparente con el cliente. Lo que hicimos fue contratar una compañía de manejo de crisis de comunicaciones, una firma que se llama Llorente y Cuenca, y manejamos el tema como si se tratara de una crisis. La crisis es cómo aseguramos que pasemos este proceso con 0 attrition. El objetivo es
pérdida de clientes cero. En el proceso había dos esquemas de comunicación. En todo lo que tiene el masivo de clientes bancarios se hacía una notificación y el cliente, y esa notificación la mandaba el Citi, le anunciaba al cliente, hemos vendido el negocio y lo vamos a transferir a Scotiabank Colpatria. Usted estaba en la opción de aceptar o no aceptar. Y en el caso de la comisionista de bolsa Scotia Securities, que eran clientes de Citivalores, sí había que dar una afirmación positiva, entonces tenía que comunicarse con cada uno de estos clientes. Entonces, logramos en este proceso generar una comunicación muy importante una vez que obtuvimos la aprobación regulatoria, y a partir de julio primero, comunicación de cara al cliente. Desde también cuando iniciamos el proceso, procuramos mantener que las cosas fueran lo más similares posibles. Obviamente, pues había un evidente cambio en la marca, todo el azul pasaba a ser rojo, pero que en los productos, en los canales, en la forma de atención, las personas que lo atendían, que son las que construyen esa confianza, son las mismas personas. La realidad es que la primera semana se incrementaron una cantidad de las llamadas. Yo me imagino la gente llamando, era que todavía está el saldo ahí en la cuenta, y el saldo pues ahí seguía, pero después de eso la verdad ya estamos en niveles inclusive de atención y de regularización igual, y no hemos observado, digamos, una pérdida de clientes que sea mayor a la que habitualmente el banco estaba teniendo antes de que se hiciera el proceso. Muchas gracias. Sebastián, en el caso de Rappi, ¿cómo hicieron cuando uno está arrancando una startup y nadie lo conoce? Ese proceso de construir confianza, ¿cómo se hace? ¿Por qué no nos cuentas un poquito, por favor? Sí, buenísimo. Bueno, Rappi empieza hace 3 años, y creo que hay un componente importante de esa generación de confianza versus administrar una compañía que casi que tiene unos crecimientos exponenciales donde se construye el avión volando. Y es parte como de la filosofía corporativa también que tenemos, y es muchas de las acciones que tomamos las hacemos en el proceso. Entonces tenemos un minimum viable product y sobre ese producto empezamos a iterar hasta que se llega al producto final, pero nunca pretendemos tenerlo todo resuelto antes de arrancar. Habiendo dicho eso, la compañía crece a sus mismos ritmos y crece a esa misma exponencialidad, y es muy difícil vos escalar una compañía que se duplica cada 2 meses y medio, 3 meses, y tener a todo el mundo contento. Entonces, eso era un reto que se planteó desde un inicio, y es un reto que todavía se nos mantiene, porque seguimos manteniendo afortunadamente los mismos ritmos, y cada producto nuevo, cada nuevo lanzamiento, ahorita estamos incursionando en productos financieros, incluso con RappiPay, van a darnos aprendizajes. Esos aprendizajes nos van a dar también muchas personas que no van a quedar muy contentas. Ahora, la principal parte de entender que teníamos que traer gente a Rappi era entender realmente qué era lo que estaban esperando estas personas en contraparte a lo que Rappi podía ofrecer. Y Rappi empieza a entender que tiene distintos actores con los que interactúa de forma permanente. Hay un actor que es el usuario final, y ese usuario final lo que entendemos es que hay una clase media emergente que viene con más ingresos, pero esos ingresos te esclavizan y te quitan tiempo. Y ese tiempo, si se lo devolves, estás empatizando y estás entendiendo a un top level lo que estas personas están empezando a necesitar de Rappi. Y en la forma en que podás cumplirlo, empezás a generar esa confianza en este tipo de personas que empiezan a entrar a Rappi como una forma de devolver ese tiempo, de no hacer una fila de 2 horas, sino de pasar esas 2 horas con su familia o leyéndose un libro. Y en la medida que podíamos soportar eso, traíamos más personas. Luego nos fuimos a el Rappitendero, y el Rappitendero era una persona que tenía todo el tiempo del mundo, pero esta persona sí ya no tenía tiempo. Y tenía todo el tiempo del mundo, pero ya no tenía ingresos. Entonces, ¿cómo lo conectábamos con este otro grupo poblacional para que por medio de esta plataforma se pudieran generar interacciones que también afectaran el comercio? Y el comercio, entonces, los retailers, los restaurantes, los servicios, y cómo empezamos a optimizar este grupo de acá arriba. Entonces, lo que fuimos entendiendo es cuáles eran estas reales pains de cada uno y cómo seríamos consecuentes o éramos coherentes en lo que le ofrecíamos a cada parte del grupo. Ahora, para ganar confianza al principio lo hacíamos muy manual. Me acuerdo que nos íbamos a los restaurantes, y si estabas haciendo fila en un Dunkin' Donuts, lo que hacíamos es, mira, no hagas la fila, te doy la dona ya,
comprarla por Rappi. Entonces empezamos a tener personas que empezaban a usar la plataforma, luego estas personas por puro voz a voz compartían lo que estaba pasando con Rappi a otras personas y al final el uso y la recurrencia del producto hacía que hubiera reliability en el producto y eso hizo que la gente continuara comprando. Por supuesto, en la medida en que vas escalando el negocio, pues se vuelve mucho más fácil porque es mucho más masivo y esa escalabilidad que te da la confianza no solo de que te fue bien a ti mismo, sino la confianza de que le está yendo bien a un grupo de personas mucho mayor que de cierta forma validan el comportamiento que vas a tener tú cuando tengas, a Rappi. Hoy les puedo decir que Rappi tiene más o menos 500,000 usuarios mensuales únicos y tiene más de 1,5 millones de descargas. Y esto casi que se extrapola todos los meses con un crecimiento solamente en usuarios de más o menos 10-12% versus el mes anterior. Entonces, no nos extrañe que para esta misma época, el otro año, estamos hablando que Rappi pueda tener 4 o 5 millones de usuarios únicos. Y esto ya es un número bastante especial teniendo en cuenta que las personas que están haciendo transacciones en Rappi son el medium y high income consumer colombiano, que es el que te está dejando el 70-80% del ticket de las transacciones. Y es ahí donde ya se empieza a volver no solo relevante como una historia linda de una compañía colombiana que está haciendo esto, sino como de verdad un actor importante a nivel transaccional en la industria. Muchas gracias. Álvaro, desde el Banco Mundial vienes haciendo un estudio en la Bolsa de Valores de Colombia. ¿Por qué no nos cuentas un poco? Porque creo que es muy relevante para lo que ahorita vamos a estar hablando. Sí, María José, gracias. Pues el año pasado, en conjunto con la Bolsa, de hecho, la Bolsa hace 10 años empezó un programa único en el mundo, en términos de educación financiera, donde uno de los componentes era ir a diferentes puntos, lo que se conoce como puntos de bolsa. No sé si todos están familiarizados, la gente de la bolsa seguro, pues, claro que sí. Punto BBC. Los puntos BBC, y María José aquí es una de las madres de ese programa. Y básicamente la idea era, en diferentes puntos, diferentes ciudades del país, ir a la gente, registrarlas en cursos, pues se registran, les damos unos cursos de cómo se transan acciones, cómo se invierte, Excel financiero, cómo se transa en derivados, bueno, diferentes tipos de cursos de educación. Digo que es único en el mundo porque en ninguna otra parte encontramos que sea la misma bolsa desde el centralizado, pues genere estas iniciativas. Ahora, los sistemas de educación financiera hay en todas partes. Lo interesante de esto es que podíamos apalancar mucho con la información que tiene la bolsa, no solo de las más de 16,000 personas que han tomado estos cursos en todo el país, y sabemos pues cuándo lo tomó, con quiénes, con qué profesor, también sabemos qué hicieron, qué hacían antes y después, si transaban, si no transaban, qué compraban, qué activos compraban, qué rentabilidades tenían antes del curso, después del curso. Sabemos los profesores que dictan estos cursos quiénes son, qué hacen. Entonces teníamos toda una serie de información pues información bien estructurada donde podemos hacer un estudio de impacto de, ok, ¿qué ha pasado con esto? Y para responder preguntas fundamentales. ¿Por qué la gente no invierte? Porque sí, ¿qué es lo que más motiva? ¿Cómo logramos esa movilización de la gente que tiene algún tipo de interés en el mercado y después terminar invirtiendo? Entonces, eso lo complementamos al final este año con necesitamos pegarnos un poco a tener más información socioeconómica, mirar temas de confianza, temas de sociabilidad, qué hace la gente, con quién habla. Y como les digo, tratar de responder esas preguntas macro. Y de pronto me adelanto un poquito porque la pregunta, bueno, ¿qué encontraron? ¿Sí? María José aquí me regala un par de minutos más, entonces, y me adelanto. Entonces, ¿qué hemos encontrado? Lo primero que tengo que decir es que con la bolsa estamos en el proceso ya del final del estudio, pero ya tenemos unos resultados preliminares bien interesantes y está muy relacionado con lo que dice Sebastián y cómo ha sido el desarrollo de Rappi. Lo primero es, a priori pensábamos que teníamos unos profesores estrellas, gente que son tan buenos que la forma como transmiten la comunicación y cómo llegan al mercado pues hace que la gente se interese más. Resulta que los profesores no tienen ningún efecto, no es que sean malos, no tienen ningún efecto, son buenos y presentan pues, a la gente los conceptos bien, pero ¿cuál es la variable que más impacta en la participación? Es que cuando la gente toma un curso,
en ese mismo curso haya alguien más, haya otros 1, 2, 3 estudiantes que tengan experiencia en el mercado. No mucha, pero tienen experiencia. Y resulta que tener ese efecto de pares, ese efecto de grupos, esa sociabilidad de poder conversar con alguien sobre inversiones, alguien que es cercano a uno, le da familiaridad a algo que la gente le teme bastante. Entonces, lo primero es la familiaridad, el efecto de grupo, tener gente con experiencia potencializa la participación, porque está mucho más cerca, ¿sí? Ir a la gente mucho más cercano. Entonces, ¿eso qué idea nos da? Nos da una idea de que para penetrar, para llegar más allá de, pues primero necesitamos ofrecer productos que a la gente les interese y que resuelvan soluciones, pero los influenciadores y la relación y la sociabilidad es muy importante, o sea, para arrancar y para dispararse en la medida en que la gente conoce a través de personas similares que han tenido esas experiencias, es mucho más impactante que a nivel top-down, que alguien viene y me explica y me muestra todo y aquí están todos los papeles y este es todo el detalle y esto es risk and return y esto es diversificación, etc. Entonces, estamos como en la parte final de ese proyecto y pues ha sido realmente una experiencia y como les digo, estamos evaluando un poco de educación, pero estamos hablando muchas cosas más allá de educación, de verdad cómo están tomando las decisiones y cómo podemos lograr que esa inversionista retail, esa inversionista individual logre entrar al mercado. Muchas gracias, Álvaro. Volviendo a Sebastián, ha habido momentos en donde Rappi la embarra. Yo me acuerdo hace un año iba para la finca con unos amigos y uno de ellos, que es uno de, yo creo que de tus mejores consumidores, había unos Rappi mercados, entonces había una promoción y llegó tarde o no llegó, entonces bueno, la embarran, que eso pues pasa en el día a día, todo el mundo se equivoca. ¿Cómo hacen para reconstruir la confianza con ese cliente que embarraron? Sí, hemos hecho de todo, hasta mandar cartas de amor a nuestros Power Shoppers que han tenido una mala experiencia. Pero creo que con Rappi ha pasado un fenómeno muy bonito, y es que los colombianos y los latinoamericanos, digamos, Rappi ya es una compañía que está en 5 países más, además de Colombia, han empezado a sentir que esto es tan nuestro como puede hacer. Y eso ha hecho que se haya despertado un orgullo detrás de lo que está haciendo Rappi, detrás de cómo un startup y una compañía tecnológica sí puede salir de un país como Colombia, que puede competir a los mismos niveles que cualquier startup que salga de Europa o de Estados Unidos o de Asia. Y eso hace que haya empatía. Y la empatía con Rappi hace que, si bien muchas personas puedan sentir que se les falló en algún momento en el tiempo de entrega, etcétera, saben que lo que estamos haciendo es algo que lo estamos construyendo en el camino y que ellos son parte de esta construcción de lo que está pasando con Rappi. Y muchas de estas personas lo que nos dicen de forma directa es: mira, entendemos, tranquilo, por favor trata de mejorarlo, pero aquí no pasa nada. Luego, obviamente, llegamos a personas donde 2, 3 veces les quedamos mal, y nosotros mismos tenemos nuestras propias denominaciones de este tipo de personas, y obviamente tomamos acciones para recuperar la confianza de estas personas. ¿Cómo se recupera la confianza de estas personas? Primero, creo que lo más importante es pedir disculpas casi que genuinas y que sientan que realmente estás dándole una respuesta. Y sobre esta respuesta y sobre estas disculpas, empezar a darle o a pedirle que te dé la oportunidad de tener algo adicional y de volver a ganar la confianza, y obviamente preocuparnos porque esta persona ya en sus siguientes intentos vuelva a tener un buen servicio. Muchos de los casos, y seguramente todos nosotros, o nos ha pasado, tenemos un amigo que algo le pasó, que le llegó mal, o que la fruta no era, parece mucho porque es que ya la escala es tan grande, pero realmente el índice de personas que no tienen un buen servicio es menor al 1%, afortunadamente hoy. Y lo que aprendimos, y antes era más, pero lo que aprendimos, y creo que es un consejo también, es cómo manejábamos las expectativas de lo que las personas estaban esperando de Rappi. Y esas expectativas, al principio queríamos tener lo mejor de lo mejor, entonces prometíamos 20 minutos gratis, 25 minutos o gratis. Entonces no cumplíamos 25 minutos gratis porque no teníamos la capacidad en ese momento para hacerlo. Hoy ya tenemos la capacidad. El tema es que, preguntándole a la gente, dijimos: mira, realmente a la gente no le interesa que se lo entregues en 25 minutos o gratis. Si le decís 25 minutos gratis y llegaste al minuto 30, la embarraste.
pero dijiste te la entrego en 35 minutos o gratis y llegaste al minuto 30, vos sos un berraco. Entonces, lo que hicimos fue entender realmente hasta dónde podíamos llegar, cuáles eran los niveles de compromisos que empezábamos a hacer y cuál era el nivel de servicio que empezábamos a crear a nivel de esos compromisos para que el servicio nuestro estuviera acorde con las expectativas de lo que las personas estaban queriendo de nosotros. Y el cambio fue del cielo a la tierra. Y eso es algo que hemos aprendido mucho y que hemos seguido manteniendo, digamos, con cada producto que vamos lanzando y con cada nueva oferta, con cada nuevo vertical de negocio que tenemos. Muchas gracias. Jaime Alberto, en el caso del banco, y pues ya no exclusivamente el tema de la llegada de los nuevos clientes del Citi, pero en general, ¿qué pasa cuando se rompe la confianza, digamos, con un cliente? ¿Cuáles son las acciones concretas que toma el banco para tratar de recuperar la confianza del cliente? Bueno, hoy en día ese creo que es un reto bastante grande para una organización como nosotros. Tenemos con la adquisición ya integrados más de 4 millones de clientes, se hacen miles de transacciones por mes y obviamente siempre puede haber un pequeño defecto. Acá se mencionaba en Rappi un 1%, pues piensen 1% en miles de transacciones, hay la posibilidad de cometer errores. La primera forma es medir, medir y medir. Tenemos un tema que llamamos el pulso. El pulso es la forma en que culturalmente hemos adoptado en la compañía el NPS, o sea, el Net Promoting Score. Y hacemos permanentemente consultas a los clientes. En lo que va corrido del año, en estos ya casi 8 meses, hemos mandado más de 3 millones de encuestas. Cada vez que se hace una transacción, obviamente no abrumamos al cliente mandándole por cada transacción, sino se está mirando en X número de tiempo cuántas veces le podemos hacer una pregunta, y esto lo hacemos para clientes personas naturales como para clientes corporativos. Entonces se mandan estas encuestas y sabemos el día anterior, ayer, cómo servimos al cliente, cómo fue la experiencia del cliente, y lo recibe una oficina, por ejemplo, a nivel individual, el gerente y los funcionarios comerciales que están en esa oficina. O sea, que se ha materializado el desempeño del servicio de la misma forma en que se puede estar materializando el desempeño del logro de las metas de carácter comercial. Y esto nos ha servido muchísimo porque se empodera a la gente para que la gente, entendiendo la problemática del cliente, defina cosas que están dentro de la oficina. Por ejemplo, eso se maneja oficina, call center y nuestra fábrica digital, todos los servicios digitales. Entonces, ¿cómo pueden hacer ellos en lo que está en sus atribuciones para mejorar la experiencia del cliente? Y lo que no, se tiene una sistemática también para escalar y definir unos journeys, unos procesos claves que queremos mejorar, en donde trabajamos intensamente. Ayer Jaime Humberto en el cóctel me decía que había habido un expositor que vino acá y dijo que los ejecutivos de esa compañía de alto nivel los mandaban a promotores. Pues yo les quiero decir que es posible que ustedes me encuentren a mí de promotor de una sucursal, el greeter, que es el que lo recibe, porque eso lo hacemos también trimestralmente, mandamos a todos los ejecutivos para que estén en contacto, incluyéndome a mí, mirando a ver cómo se sirve y qué problemas estamos teniendo en esa sucursal. Entonces, muy importante, reconocer los errores con transparencia. Si hemos embarrado, pues tenemos que resolverlo. Muy importante tener una política de asegurar resolver los problemas del cliente en primer contacto, es decir, no pelotearlo y mandarlo para otro lado, sino hacer que la gente esté con procesos que están asociados, procesos, tecnología y talento, que esté orientado a que efectivamente la experiencia del cliente, una vez que hay un ups, pues tengamos cómo resolverlo y resolverlo rápidamente. Y si no lo estamos haciendo así, pues en los procesos de escalamiento yo tengo una línea de atención y ahí me llegan una que otra llamada o mail de los clientes, y eso también me permite enterar en dónde no estemos cumpliendo con este proceso. Muchas gracias. Espero encontrarte en alguna sucursal algún día. Bueno, Álvaro, en el caso del estudio, ¿qué han podido encontrar? Que ¿cuánto contribuye la educación justamente en generar confianza a los inversionistas para invertir? Bueno, de cierta forma, un poquito pensando en modas y pensando en todo el impacto que ha tenido la economía del comportamiento, casi que todos podemos decir,
muchos decimos, la educación financiera no tiene mucho efecto. Preferir hacer nudges, es preferir diseñar productos automáticos y bueno. Pero realmente lo que hemos encontrado es que la educación importa, pero necesitamos enfocarla bien y en los momentos, lo que se conoce como los momentos de decisión o momentos de verdad. Es decir, volviendo como a la base y a la información que tenemos, listo, le damos un curso a una persona que está recién en la universidad sobre inversiones, fantástico, algo va a aprender, pero en ese momento no lo necesita, de pronto en ese momento no es el momento donde tiene un capital extra para invertir. ¿En qué momento lo necesita? Probablemente cuando empezó a trabajar, le dicen tienes que pagar, tienes que tomar decisiones de pensiones, tienes que pagar retefuente, entonces de pronto si escoges una pensión voluntaria, tiene un efecto tributario. En ese momento la persona empieza a pensar en esa decisión de invertir, de guardar, de ahorrar, etc. Entonces la pregunta es cómo hacemos, cómo potencializamos el hecho de que podemos educar, podemos dar mucha información a la gente en el momento que lo necesita para solucionar los problemas que necesita. Y eso combinado, y lo que sí encontramos en el estudio, no que la educación no importa, la educación focalizada importa, pero la segunda parte es la velocidad del efecto de la socialización, de la sociabilidad de la gente, de compartir información, de compartir cómo les ha ido, compartir sus experiencias. Y como les digo, lo interesante de este ejercicio es que para los economistas es un sueño tener experimentos naturales bien diseñados, donde aleatoriamente la gente la sentamos en un curso y no se conocen. Y esto no es gente que son amigos de 10 años, 15 años, no se conocen y resulta que terminan hablando y se terminan contando una historia. Y entre las cosas que encontramos es que si en ese curso hay alguien que no que ha tenido rentabilidades espectaculares y ha sido el mejor, no, con que haya tenido una sola buena experiencia, el efecto, la probabilidad de participar en el mercado se duplica para el resto de personas. Esto en parte es lo que se conoce como un sesgo para compartir información positiva, en inglés se llama self-enhancement bias, de que hablamos de nuestras mejores experiencias y no las malas. Eso podría tener efectos negativos en el resto de gente, pero lo que sí genera un poco es la escalabilidad. Es decir, yo sé que todos en este salón entienden el reto tan grande que es traer retail y traer el inversionista individual que ha salido en los últimos años de este país y lo ha reemplazado, sí, los institucionales, sí, los extranjeros, sí, pero necesitamos desarrollar esa parte pensando de verdad en el mediano y largo plazo. Entonces, hay veces que hay cierto miedo de que eso va a tardar mucho tiempo, de que la gente no tiene educación, pero resulta que no, lo que sí encontramos es que es más fácil de lo que uno cree, y no solo más fácil, sino que la velocidad de esto puede ser muy rápida en la medida que tengamos programas que impacten de verdad. Gracias, muy amable. Sebastián, volviendo a ti, tú eres Chief Revenue Officer, entonces obviamente estás midiendo los ingresos minuto a minuto de Rappi. ¿Cómo pues tú ves que efectivamente tus ingresos están atados al nivel de confianza? Y yo sé que otro medidor muy importante en las startups es el tema del CAC, el Cost of Acquisition of Customer. ¿Cómo también está relacionado ese CAC con la confianza? Pues las dos respuestas es muchísimo. Estamos empezando por el CAC, al final del día es cuánto te está costando a ti traer un nuevo usuario que haga una primera transacción dentro de Rappi y luego cuánto te cuesta que esa persona compre con mayor frecuencia o compre con un ticket más alto. Y cada una de esas estrategias o de esos entregables tiene unas inversiones detrás con unas herramientas detrás. Y esas inversiones detrás para generar esa misma acción, pues te cuestan X o te cuestan Y dependiendo de la confianza en muchos de los casos. La confianza y la escalabilidad en muchos de los casos. Para nosotros hacer un user acquisition o tener un mejor CAC al principio, pues era mucho más costoso. Y era mucho más costoso, ¿por qué? Porque había mucho menos entendimiento de lo que estaba pasando con una plataforma como Rappi y llegar a convencer a este tipo de personas y generar la confianza para que trabajen o para que descargaran la plataforma era pues mucho más alto. En la medida que vas creciendo, en la medida que, lo que decía anteriormente, tenés un referente de personas que ya utilizan esta plataforma, te da mucha más confianza para hacerlo, ergo ese mismo voz a voz hace que el CAC sea mucho más barato. Y pues esto te permita crecer en paralelo a unas escalas mucho mejores con unos costos mucho más baratos.
No quiere decir que estemos gastando menos, pero estamos gastando menos en total, pero estamos gastando menos por, digamos, usuario adquirido. Muchas de las, digamos, algo muy importante, ya que hablas puntualmente de revenue, este tipo de compañías no se miden como medimos tradicionalmente los negocios y lo que nos enseña en la universidad o lo que nos enseñan en las maestrías de yo tengo una platica, monto una empresa, llego a un punto de equilibrio, luego dejo una plata para seguirla creciendo y la otra plata me la meto al bolsillo después de taxes y amortization, etcétera, y esa es mi EBITDA. No, una compañía como Rappi se mide por algo que se llama la tasa de quema. La tasa de quema o burn rate básicamente es la razón entre el crecimiento de la compañía y el dinero de inversionista que quemaste para generar ese crecimiento. Rappi es una compañía que crece 30% mes contra mes y que quema un valor determinado en millones de dólares. Esa ecuación hace que sea más o menos atractivo para que los fondos de Silicon Valley como Andreessen Horowitz, Sequoia Capital, DST Capital, etcétera, decidan invertir en una plataforma como Rappi. Y es esa ecuación la que te da una escalabilidad proyectada o la que te dice, esta es una compañía que ya vamos a empezarle a pedir un modelo mucho más financiero donde me empiezan a devolver unos dividendos en el corto plazo. Al final del día, los dos modelos son válidos. El tema es que en la medida que vos empeces a castigar proyectos de digitalización, de tecnología, de innovación, de startup, con modelos de dividendos en el corto plazo, automáticamente matás la innovación, automáticamente matás crecimiento, automáticamente matás creatividad, matás talento, aburridorcísimo trabajar ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que toda la compañía y toda la visión de esta nueva economía se enfoca en generarle gasolina a este tipo de negocios para que se priorice crecimiento sobre rentabilidad en muchas ocasiones. Y es ahí donde pasan los crecimientos exponenciales que pasan en compañías como Rappi versus los crecimientos casi que orgánicos de otras industrias. Muchas gracias. Jaime Alberto, obviamente un tema fundamental en el tema de confianza no solamente es generar confianza hacia afuera de los clientes, sino también generar confianza internamente en la organización. Y en la medida que ustedes, como estabas comentando, cuando recibieron a todas las personas, decidieron mantenerlas, la gente que venía de Citi, de esa adquisición, ¿cómo han hecho para poder generar confianza con esos nuevos colaboradores? Primero retomo este concepto que dijo Sebastián, tratando de hacer que no digan qué aburrido ir a trabajar al banco. Creo que es el primer elemento que toca ponerse uno juicioso. Yo creo que el reto es para todos, no solamente para la población adquirida, sino para la población existente en el banco. Cuando uno mira los fracasos de las integraciones y de las fusiones, uno de los principales elementos por los cuales se fracasa es el tema cultural, es decir, cómo se integran las dos compañías en una sola organización, y ese creo que es un reto al que le hemos prestado muchísima atención. De cara a resolverlo, el primer tema fue comunicación, y comunicación muy franca. Con el beneplácito de la Superintendencia Financiera, aún antes de que nos hubiesen dado la autorización, nos permitieron que pudiésemos ir y tener 2 town halls que hicimos con el equipo directivo primero, y luego del equipo directivo, que estos estuviesen convencidos, pudiesen cascadearlo a los otros niveles. Entonces tuvimos ese primer town hall, lo hicimos tenemos en la Torre Colpatria al lado un teatro que es el Teatro del Cid, y los invitamos allí, les dimos una presentación, les contamos quiénes son los accionistas de Scotiabank Colpatria, hubo una presentación de nuestro accionista Scotiabank, una presentación de Colpatria, y después los llevamos a pasear la torre, los llevamos allá al helipuerto, los llevamos a la fábrica digital, todas esas cosas que no son aburridas de la torre, y les mostramos, por ejemplo, que tenemos un cicloparqueadero allá en el primer piso, somos más divertidos de lo que a veces parecemos. Y luego hicimos un town hall ya en el cubo de Colsubsidio con mucho más empleados contándoles el tema. El primer día de la integración, Legal Day One, fue, como les contaba, de junio 30 a julio 1, el primer día hábil fue julio 3. Hicimos en el CAFAM, nosotros somos CAFAM en el banco, no el Colsubsidio donde ellos estaban,
hicimos en la carpa de Cafam, invitamos, había cerca de 1.800 personas, les contamos de los valores de la compañía y todos nos pusimos una camiseta que se parece a la camiseta de Santa Fe, pues ¿no? Roja y blanca, que es poco como está, que es Scotiabank Colpatria, y empezamos a contarle. Y esa cercanía hemos tenido permanente, comunicación con medios digitales hoy en día, tenemos Workplace, que es este Facebook interno, videos, charlas, conferencias, contando cosas de la experiencia. Esta no es la única adquisición que ha hecho Scotiabank de operaciones de Citi. Se ha comprado República Dominicana, Perú, Panamá, Costa Rica y Colombia. Esta es la quinta, de tal manera que tuvimos la oportunidad también de hacer testimoniales de personas que habían estado en otras adquisiciones y que pueden contar dónde andan hoy en la organización y cómo han podido progresar en la organización. Ahora, como les decía, el reto también es para la gente que está. Esta adquisición siempre me ha acordado como esa película que no sé si la vieron, de un bebecito que se llama The Boss, ¿no? Y es la historia de un bebecito que llega a una casa y ese bebé es el segundo hijo adoptado de un niño que era un niño solo. Y obviamente muestran toda la tragedia que significa para ese niño recibirlo. Para la organización también es lo mismo, no tiene que tener cuidado de que no estemos mimando al que llega y se nos olvide que tenemos una relevancia muy importante en el talento interno y en lo que apreciamos de ese talento. O sea, el trabajo, por ejemplo, que se hizo de enero 31 a junio 30, cuando dijimos que íbamos a hacer eso que hicimos en 5 meses, pues mira, eso ha sido un trabajo grandísimo de una cantidad de gente del equipo interno que está en la organización. Entonces, había que reconocer, yo les he mandado y vivo hablando permanentemente de valores y les repito 2 valores que les digo y un elemento de la cultura de la organización. El valor número 1, respeto; valor número 2, humildad. Piense siempre que el otro sabe más que usted, pregúntele y sea una persona abierta a contar el cuento, todo lo que usted sabe, cuénteselo al otro. Si hacemos eso, si hay ese reconocimiento, podemos salir adelante. Y un elemento muy importante, diversidad. Hablamos en las compañías permanentemente de diversidad, entonces siempre este tema se pone de género, que el hombre, la mujer, el progreso de la mujer en el banco, etcétera. Pero también para mí diversidad es entender que hoy en día vivimos en comunidades que son muy distintas, aún dentro del banco. Entonces, por ejemplo, para todo el tema de modernización hemos creado las fábricas digitales y ya tenemos una cantidad de personas que son de la industria de la tecnología que están trabajando con nosotros, que quizás cuando les hicieron la primera entrevista para ir a trabajar a un banco decían, ¿qué? ¿A un banco? ¡Qué hueso! No, estamos cambiando, reconocemos que somos distintos y tenemos que, dentro de esa diversidad, entender que pueden venir de distintos orígenes. Yo no quiero que en el banco todo el mundo sea igual, yo lo que quiero es que en el banco todos sigamos unos valores, pero entendamos que tenemos un objetivo principal, que es servir a ese cliente en forma diferente y que vamos a lograr. Entonces, esta es la manera en que lo hemos venido trabajando. Muchas gracias. Álvaro, ayer el superintendente financiero, el doctor Jorge, nos hablaba de la importancia de la educación financiera vivencial y de cómo se han dado cuenta que cuando la educación financiera es vivencial, pues tiene un impacto mucho mayor. ¿Por qué no nos cuentas un poco qué encontraron ustedes con relación al ejercicio de la bolsa millonaria y cómo, si efectivamente lo que decía ayer el superintendente tiene razón o no, de que tiene un mayor impacto? No, sí, sin duda. Y en economía, recientemente ha estado esta idea de la teoría del Salience Theory, que es como la teoría de la prominencia. Estas, pues lo que entendemos, y mencionaba el profesor Paul ayer, el tema de nuestro cerebro, operamos demasiadas cosas al mismo tiempo, nuestro cerebro utiliza demasiada energía, trata de minimizar, pues, y tenemos ciertas cosas que están como lo más alto de nuestras prioridades y muchas otras atrás que no les ponemos mucha atención. O no que le pongamos atención, sino que el cerebro toma la decisión de dejarlas como de forma secundaria. Obviamente, en la medida en que la educación financiera o los ejercicios sean en el momento donde yo estoy tomando una decisión que está relacionada a lo que me están enseñando, pues tiene más importancia. Un ejemplo de esto es el premio Nobel de Física Richard Feynman, que era profesor de Caltech. Tenía unos estudiantes excelentes, él siempre decía, con todo que sus estudiantes eran muy buenos, él decía, no, yo realmente no me preocupo porque si necesitan aprenderlo, si no lo necesitan, pues para qué aprenderlo, y si lo necesitan más tarde, pues lo aprenderán en ese momento.
Entonces no se estresaba mucho. Eso no quiere decir que no vamos a hacer el esfuerzo de educar. El cuento es cómo lo hacemos bien hecho, cómo lo hacemos en el momento donde lo necesitamos. Algo que sí, que nos deja pensando en el ejercicio del cual estamos haciendo, que nos levanta como una bandera roja, es el tema de los millennials. Y no es que los millennials no ahorren y no estén invirtiendo. Los millennials sí están invirtiendo en activos financieros y sí están ahorrando, pero no en Colombia, los millennials colombianos. Si comparamos los datos que tenemos de mayores de 35 que tienen algún tipo de inversión, hay un 10% de la gente que no invierte en Colombia en ningún activo, pero se invierte afuera. Los millennials, el dato que tenemos es el doble y de pronto un poco más, que están casi que saltándose el mercado colombiano, buscando otras alternativas, buscando más emisores, tienen otro tipo de intereses donde quieren invertir. Y eso sí, y ahí sí nos dice un par de cosas. Uno, que no es un tema solamente de falta de información, no es un tema de simplemente falta de acceso, es un tema donde o no hay familiaridad o no le estamos ofreciendo los productos que ellos están buscando. Y realmente sí es pensando en largo plazo, sí es un poco preocupante, porque ellos no necesitan, ese grupo no necesita más información, ellos ya están invirtiendo y tienen y conocen. La pregunta es, ¿por qué nos están dejando el mercado local de forma secundaria? Para un regulador eso de pronto no es un problema porque está bien, están diversificando internacionalmente, perfecto, pero sí localmente nos preocupa que no los podamos atraer, no los podamos dejar. Entonces otra vez, educación focalizada, thumbs up, educación lanzada como redes en masivo, muy difícil, si no está enfocada, si no está focalizada, probablemente el efecto sea mínimo. Y me pasé lo de Bolsa Millonaria, no lo mencioné, pero básicamente es una iniciativa también de la Bolsa donde la gente entra y transa. Y lo que hemos encontrado interesantísimo, esto antes estaba solamente enfocado a las universidades, ahora está enfocado para cualquier inversionista. Y hay traders que entran y la utilizan y operan y se están midiendo. Otra vez, toda esta educación vivencial importa, lo familiariza, y esa es la idea, familiarizar, y la familiarización también con la sociabilidad genera escala. Y eso es lo que nos interesa. Bueno, y ya la última pregunta para finalizar, tal vez lo que le pediría a cada uno de ustedes es desde su experiencia, ya acá están, bueno, reguladores, el AMB, por ahí había visto el doctor Michel Hanna, estamos varios presidentes de sociedades comisionistas, o sea, ¿cuáles serían como las recomendaciones que ustedes notarían a nosotros que estamos en el mercado de valores para poder efectivamente incrementar el nivel de confianza en el mercado de valores y tener un mercado de valores pues, más grande, más líquido, más profundo y que funcione mejor para el país? Si quieres, venimos acá en orden. Sí. Wow. Bueno, no, y lo diré con toda la humildad del mundo, pues desde la parte de Rappi. Creo que algo que ha hecho bien Rappi es escuchar activamente a sus consumidores, a sus usuarios. Y desde el inicio nosotros desarrollamos un botoncito que se llamaba Lo que quieras o Rappi Antojo. Y sobre ese Rappi Antojo lo que fuimos entendiendo es que la gente nos estaba empezando a pedir de forma recurrente grupos de productos que al final del día categorizábamos y con esa categorización desarrollábamos un producto nuevo. Y de ahí nace, por ejemplo, RappiCash, que es que puedas pedir dinero en efectivo y que te lo llevemos en tu casa en 20 minutos. O ahí sale la manicurista y una persona que vaya y te haga las uñas en tu casa, o el tipo que te lave los carros. Pero eso nace de una escucha activa de las personas que teníamos permanentemente en la plataforma y cómo buscábamos integrar eso a el desarrollo de unos productos que pudieran ser sensibles a este tipo de personas. Y eso al final, ¿qué nos generó? Nos generó que no solo hubiera empatía, sino que ellos entendieran que genuinamente estamos esforzándonos por entender lo que era importante para ellos y hacer nosotros un esfuerzo para desarrollarlo dentro de la plataforma. Al final del día, esta historia es ¿para qué? Para, como consejo, empecemos a entender un poco más qué es lo que están queriendo hacer las personas con nosotros y mostrémonos mucho más empáticos con lo que están necesitando estas personas. Bueno, yo haría 3 recomendaciones. La primera es no comercialicen productos que no entiendan, los riesgos que no comprendan.
Por ejemplo, hemos tenido muchas visitas en donde nos hablan de por qué no nos ayudan a comercializar criptomonedas. Yo no estoy diciendo que no las vayamos a comercializar o no, lo que digo es que yo no las estoy entendiendo, no tengo claro cuál es el riesgo, no voy a prestar mi canal de distribución para una cosa que yo mismo no entiendo para llevarlas a los clientes. Entonces, pues, ¿qué tengo que hacer? Eso no es matar la innovación, tengo que tener un programa interno probablemente para entender, analizar, comprender, y una vez que entienda y sepa los riesgos, pues podría asesorar en forma correcta. La segunda consejo que les daría es asegúrense de tener un programa fuerte de suitability, tener muy clara la categorización de los clientes y ser responsables en esa categorización de los clientes, y entrenar muy bien a sus equipos comerciales para que puedan responder a eso, es decir, que con una cultura muy clara el asesor o el funcionario, el FI, tenga una muy clara disposición de cómo debe vender y distribuir sus productos, y que es mucho más importante atender adecuadamente al cliente que manejar una venta, cualquiera que ésta sea. Yo vengo de la industria farmacéutica, duré 5 años y medio en una farmacéutica que se llama Baxter, y ahí pude mirar muy bien la forma en que un médico prescribe el producto. Uno de los temas en compliance más importantes en una farmacéutica es esa libertad que tiene el médico de prescribir y cómo hace esa prescripción en una forma muy profesional. Y yo en el banco, ahora que llegué, teniendo toda esa experiencia, he querido utilizar siempre este ejemplo para decirle, cuando usted llega a un paciente, primero, usted no sabe, no es experto médico, se sienta allí enfrente y mira al médico, está medio asustado, el señor le manda unos exámenes diagnósticos, le hace preguntas, y al final, después de que recaba toda una información, le prescribe un producto que entiende es el que le va a dar una solución a un problema. Esa misma ética yo creo que es la que tiene que tener nuestro funcionario FI cuando se sienta con un cliente, de pronto que no es profesional como él, en esa compra de producto financiero, y le hace preguntas, mira qué temas diagnósticos tiene que hacer y le propone lo que realmente necesita. Ese es el segundo elemento. Y el tercero, no podemos confiarnos solamente en eso, ponga fuertes controles operativos que aseguren que esas dos cosas que dijo antes realmente están sucediendo. Es decir, tenga, por ejemplo, mecanismos de reconocimiento, escuchas de procesos de ventas, calificaciones, que además, en el caso en que se hagan las cosas bien, tengan incentivos positivos y se premien por hacer las cosas bien. Pero en el caso en que se estén haciendo mal, en la compensación variable de la gente haya impactos en ese proceso por estar haciendo las cosas mal, o inclusive pues que no puedan seguir trabajando en la compañía. Álvaro, Bueno, tú Mario, no solamente, digamos, suscrito a esta última investigación que has hecho con relación a los cursos de la bolsa, sino en toda tu experiencia, que además yo sé que has analizado compañías, emisores. Cuéntanos un poquito, digamos, cuáles serían las recomendaciones que podrías dar para aumentar la confianza en el mercado de valores. Gracias, Mario José. Aprovechando la plataforma un poco, pensando un poquito más macro, este es un estudio que sacó Thorsten Beck, doctor Jaime Humberto seguramente lo conoce porque lo trajo hace muchos años a un congreso de Asofondo, creo, si recuerdo bien. Y en el estudio analizaron 65 bolsas nacientes en los últimos 40 años, y la pregunta era qué hace que una bolsa, pensando particularmente en acciones, termine siendo exitosa versus una que no, y exitosa, volumen, profundidad, turnover, etc. Y encontraron al final dos elementos que estaban muy asociados al éxito de las bolsas. Uno es que la bolsa empezara en la economía, hubiesen muchos emisores, muchas empresas, mucha diversidad. Y lo segundo era el ahorro privado. Dos temas macro y ya regreso a la confianza. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir, ¿eso qué nos enseña? Nos enseña un poco, necesitamos, otra vez, y aprovechando la plataforma, necesitamos a nivel macro, a nivel institucional, a nivel de gobierno, necesitamos políticas de desarrollo industrial. Definitivamente necesitamos tener la posibilidad, y sobre todo pensando en las nuevas generaciones, pensando en los millennials que les interesa otro tipo de inversión, no la típica empresa grande, le gusta más la innovación, le gusta más la que está generando cierto valor social, agregado, etc. Y necesitamos pensar de verdad cómo promocionamos eso y cómo las promovemos desde el punto de vista industrial, fiscal, etc. Eso es clave.
seguridad jurídica y tal. Lo segundo es el tema del ahorro. El tema del ahorro en Colombia ha pasado algo interesante y es que aquí decimos que tenemos muy poco apetito al riesgo, pero realmente lo que nos ha pasado es que el ahorro privado, que en los últimos 15 años se ha desarrollado realmente a través de las pensiones, de los fondos de pensiones, hizo que nos ancláramos a lo que hacen este tipo de inversionistas, que son grandes, concentrados, y nos lleva a que tengamos todos que invertir como invierten ellos, o no se hace una emisión si no tiene la calificación o el tamaño que es para los fondos. Entonces, de cierta forma, ¿qué hacen? Necesitamos promover el resto del ahorro, no solamente que maneja instituciones, sino el resto adicional. Necesitamos lograr que la gente conozca, cómo generamos empatía, que la gente sienta, mira, son este tipo de empresas que hacen estos temas sociales, ya sea en deuda, en acciones, lo que sea. Entonces, realmente, para lograr eso, esto es una idea un poco macro, cómo conectamos a la gente. El tema aquí es de familiaridad, cómo la conectamos con lo que ellos están invirtiendo, es desarrollo de país, desarrollo social, que se sienta más cerca. Y realmente sabemos que hay capacidad de ahorro, que se desvía hacia canales informales, hacia canales ilegales, etc. Y hay bastante, mucho más de lo que tenemos anticipado. El problema es que no lo hemos podido canalizar hacia el mercado de capitales, hacia el sector formal. Y yo creo que el gran esfuerzo que debemos poder hacer, y hay confianza, con familiaridad, con tamaño, con opciones, con diversificación para el inversionista, y promover ese ahorro privado que todavía creo que nos estamos quedando bastante cortos. Muchas gracias. Quedan unos segunditos. No sé si alguien del público quiere hacer alguna pregunta a nuestros panelistas. Aprovechar que están acá. ¿No? ¿Ninguna pregunta? Bueno, pues muchas gracias, Sebastián, Jaime Alberto, Álvaro, por haber participado en este panel, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias.